Queridos devotos, muchísimas gracias por estar presentes en otra de las presentaciones de los Satsandarbhas de Jiva Goswami. Llegamos a la segunda discusión del Krishna Sandarbha y de forma profunda y comprensiva vamos a tener un repaso del Krishna Sandarbha. Y bueno, en la primera clase, cuando nos referimos al primer Anuchada, vimos la aproximación de Jiva Goswami. En el principio del Krishna Sandarbha es para dar un comentario muy preciso del tercer capítulo del Srimad Bhagavatam, cuando Srila Shuta Goswami presenta en respuesta a las preguntas de los sabios, específicamente de Sunakata, representándolos. Entonces él le pregunta a Shuta, le pide de hablar de los diferentes avatares enviados por el Ser Supremo. Entonces este tercer capítulo claramente incluye la esencia principal de la clave para entender el poder y la importancia de Srimad Bhagavatam. Entonces, Jiva Goswami nos va a estar gradualmente imbuyéndonos a este tema, ¿sí? En relación con Srimad Bhagavatam de forma paso por paso. Una cosa que quiero mencionar es en relación con la importancia de lo que es nuestro proceso para ganar un avance significativo en nuestra vida espiritual y específicamente en la conciencia de Krishna, como Jiva Goswami nos ha presentado en los Satsandarbhas. Los devotos entendamos esta manifestación del Señor Supremo y sus ilimitadas manifestaciones. Entonces, en los tres primeros Sandarbhas, de forma preliminar, nos presenta una información clara, explorando la naturaleza de Krishna. Y una vez ya nos impresione con esta significancia de Swayam Bhagavan Sri Krishna, la importancia, aunque ya lo haya mencionado en el Tattva Sandarbha, la importancia del Srimad Bhagavatam como el Brahman, dando evidencia desde este punto de vista de la espiritualidad. Es un punto de vista radical basado en el Parana, que fue aceptado por otras sampradayas Vaishnavas hasta el punto del advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Vemos como el Bhagavad Gita y los Upanishads como la fuente fidedigna de toda esta concepción. Entonces Jiva Goswami le da, desde su guía, le da más importancia al Srimad Bhagavatam como ese Brahman para entender de forma apropiada al Supremo. Entonces, Jiva Goswami quiere impresionar esta concepción de Krishna
y aproximarnos de forma apropiada a la vida espiritual para que sea de una forma benéfica para nosotros, ¿sí? Que esta idea de estar impresionados con aquello que Jiva Goswami nos presenta es muy importante porque podemos ver que estar impresionado es lo que nos lleva o lo que nos ha llevado desde tiempos inmemorables en el plano material, por lo menos desde la existencia humana, lo percibimos desde todo aquello que la sociedad humana concibe como estos cursos y direcciones que se han tomado en la vida. Lo que nos impresiona en la vida es aquel camino que tomamos para continuar. Puedo estar impresionado por una presentación específica de música, por ejemplo, rock and roll o música clásica, y sea uno u otro de estos géneros, voy a querer tocar un instrumento particular, por ejemplo. Y de esta misma forma, pues voy a estudiar ciertos músicos específicos que tocan este instrumento. Y voy a utilizar la forma en que ellos tocan este instrumento para expresarme. Voy a venir, me voy a volver apegado de cierta forma a esta expresión de este instrumento, ¿sí? E inmediatamente desde donde esta persona o tú estás tocando este instrumento, voy a ir a ver ese concierto. Estoy tan anonadado con estas impresiones que recibo de ellos, los que tocan este instrumento, que devienen como un ejemplo a seguir. Un ejemplo a seguir en el caso de querer perseguir ese camino de vida, porque estoy infatuado por eso. La forma en que ellos me hacen sentir, en que tocan ese instrumento, me va a impresionar de cierta forma. Entonces podemos ver que esta vida material está basada en impresiones. A veces estas impresiones son tan importantes que crean un hito completamente en nuestro ser. Entonces, nos comenzamos a identificarnos con eso. Entonces, soy un rockstar, soy un violinista clásico, y comenzamos a estudiar. Vamos a tocar estas expresiones de cierta forma, para que yo pueda estar más allá de estas impresiones cada vez. Y claramente puedo perseguir esto poco a poco. Y a veces estas impresiones vienen de una vida a otra. En sánscrito tenemos un término, los sanskaras, ¿no? Esto es como... Es una impresión muy profunda que está muy calada en nuestro ser. De la nada nací en un ambiente en el que me puede seguir impresionando esta música, ¿sí? Inmediatamente tengo talentos innatos, ¿sí? Y los demuestro. Entonces, la vida material nos impresiona y nos permite estar impresionados utilizando nuestra inteligencia para ser impresionados precisamente en todos los campos en los que podemos estar imbuidos. Pero lo que nos impresiona realmente al punto de hacer una impronta en nuestro ser
como nos referimos ya a nuestros samskaras, con eso es lo que nosotros estamos relacionados, ¿sí? Por ejemplo, nos volvemos ese roster, ese violinista clásico. Nos volvemos, ¿sí? Pero en algún punto nos podemos cansar de esto e ir hacia otra impresión. Queremos estar impresionados constantemente y tener diferentes experiencias a partir de la manifestación material. Y podemos llegar a maldecir a alguien, a ofender a alguien. Y estas manifestaciones es algo imperativo y central en nuestra naturaleza del ser. Incluso es importante mencionar que se puede hacer el parangón entre los cuerpos que tomamos en este samsara, ¿sí? Incluso el cuerpo que tenemos en este momento, esas características que tenemos nosotros, son basadas en la profundidad y la significancia, imperatividad que tienen estas impresiones en nuestro ser. Lo que está haciendo Krishna es colocarnos en un lugar en donde podemos impresionarnos. Entonces, esta sería desde una aspiración material a una espiritual. Entonces, bueno, lo menciono porque quiero resaltar la importancia de imbuirnos en el estudio con profundidad para poder concebir la naturaleza del Ser Supremo como nos los está exponiendo Jiva Goswami en los Satsandarbhas. Él nos está mostrando la esencia del Srimad Bhagavatam utilizando una llave mágica hacia Krishna Swam Bhagavan Swayam. Utilizando esta llave podemos volvernos impresionados, ¿sí? Por esta manifestación de la divinidad, Swayam Bhagavan Sri Krishna. Y esto es lo que constituye un campo de envolvimiento espiritual y unas bases que, abordadas de una forma apropiada, van a resultar en una absorción completa. Y la espiritualidad es la base para llegar a esta concepción. Mientras avanzamos, vamos a ir comprendiendo la manifestación, esencia del Ser Supremo. Estas respuestas de Sutta Goswami están apuntando hacia la esencia siempre, apuntando hacia la importancia de Krishna. Aquí podemos ver el comienzo de los Sandarbhas, podemos ver esta concepción de forma paulatina en nuestra vida espiritual, ¿no? Podemos desarrollar esta concepción gradualmente. Desde Brahma, Paramatma o Bhagavan. Y cuando tomamos la decisión de comenzar este camino espiritual, el Ser Supremo tiene su naturaleza espiritual misma, Swarup Shakti. Él puede manifestarlo de formas ilimitadas. Pero
lo que estamos persiguiendo específicamente es la manifestación divina, de la que desde nuestra perspectiva de Gaudiya Vaishnav está substanciada en las revelaciones de las escrituras, en las que se explica que por los sadhus, los santos de nuestra sampradaya, es completamente revela la divinidad en lo que nosotros aceptamos como la manifestación más elevada de todas. Y ahí, estos mismos acharyas ponen sobre la mesa todos los intercambios amorosos que podemos tener con esa manifestación elevada de la divinidad. Entonces debemos estar impresionados por esto. Y debemos permitir que estas impresiones lleguen a nosotros y que surjan en nosotros ciertas impresiones a partir de esta misma. Y será una revelación constante. Y esto es lo que caracteriza al Gaudiya Vaishnavismo. No podemos simplemente quedarnos estancados en un solo lugar. Debemos estar abiertos a todo lo que nuestra sampradaya tiene para ofrecernos, nuestro guru, nuestros sadhus y los purva acharyas de nuestra sampradaya. Todo esto, todos ellos tienen mucho para ofrecernos y tenemos que permitirnos estar atónitos por esto para siempre. Pero tengo que perseguir esa relación amorosa con esta específica manifestación de la divinidad. Swayam Bhagavan Sri Krishna. Y en el Krishna Sandharma, Krishna va a revelar más y mucho más a través de todas estas posturas trascendentales y va a ser revelado a nosotros. Sus eternos asociados van a ser revelados y debemos permitir que esas impresiones vengan en nosotros con cierta profundidad y de una forma muy importante. Entonces, para comenzar aquí, entonces, el primer verso del tercer capítulo de Srimad Bhagavatam, que va a completar el comentario del primer Anuchada de Jiva Goswami. Entonces, Sutta Goswami comienza en este tercer capítulo diciendo, en el principio, la suprema personalidad de Dios, Bhagavan, intentando crear el cosmos, manifestó la forma de Purusha, que fue desatada desde sí, el Sambhuta, con los tatuas, comenzando por el Mahat, ¿sí? Y comenzó a evolucionar con los 16 principios necesarios para la creación. El significado de este verso es que Bhagavan manifestó la forma de Mahavishnu para que con todos estos ingredientes materiales requeridos para la creación, implícitamente de forma con las jivas también, con cada una con su karma individual, llevado desde todos los ciclos de creación previos. Y todos los principios evolutivos de estos Mahabhutas, el espacio, el aire, el fuego, el agua, la tierra, y todos los sentidos de cognición, como los sentidos conativos y los de la mente. Ahora podemos continuar con el segundo Anucheda.
Y nuevamente, específicamente en estos detalles sobre la naturaleza de Purusha avatares. Entonces, Jiva está tomándose el tiempo aquí, porque esto es lo que tenemos que sentirnos más impresionados, ¿sí? Con lo que tenemos que imbuir nuestro pensamiento, ¿sí? Como los administradores de la manifestación cósmica, o bueno, es también la fuente de la creación secundaria, Visarga, ¿sí? Y Sri Sutta entonces habla aquí para hablar de estos versos. Entonces Jiva Goswami nos está paso a paso introduciendo a lo que nos lleva al Ser Supremo. Está llegando a esto en profundidad porque esto es lo que tenemos que ver y conocer el ambiente en el que todo esto se desarrolla y cómo el Señor se manifiesta aquí. Entonces, el ego está aquí. Perdón, continúa aquí. To verify that this form of the Purusha, Mahavishnu, is Entonces, also para verificar que esta forma de Purusha es también una fuente del secundario, la creación secundaria, Visarga, Sri Sutta nos dice, mientras era el Purusha, la segunda manifestación, se estaba desplegando en su sueño yógico de la supraconciencia, absorbida de la supraconciencia, la Yoga Nidra, Brahma, el maestro de todos los progenitores del mundo, apareció de un loto creciendo desde su ombligo. Esta es una configuración que su Purusha, sus ramas del Purusha, son concebidas para ser extendidas en el mundo. Entonces, aquí Sutta nos está dando unos pensamientos, una idea, como una introducción hacia la siguiente manifestación de Paramatma. ¿Sí? Primero, Mahavishnu, y después tenemos pues todos los universos que creó a partir del loto nacido de su ombligo. Pero pues básicamente están exponiendo esto y Purusha está entrando en todos estos universos individuales y de esta forma se mantiene allí dentro de lo que es referido como conspiración o una de forma trascendental y se va a esta profundidad, ¿no? Cuando tenemos Karna Daksha manteniéndose en este océano y cuando va al Garbodak, al océano Garbodak, pues ya llega a la manifestación individual. Entonces Jiva Goswami continúa exponiendo este verso. Entonces, el pronombre Yasya de él se refiere al primer Purusha de la segunda manifestación, Dvitiya Vyoya, quien, habiendo entrado en el huevo universal, estaba reponiéndose del agua del océano Garbodak. Es así como esta oración de forma muy sintética está arreglada. ¿Sí? Es una configuración de todas las ramas, de los otros mundos, de todos los arreglos de sus pies, y de esta forma el Purusha está de esta forma manteniéndose en el que el mundo es concebido de forma externa en la forma de Virat Akar. Esta configuración de estas ramas lo escuché en un discurso en el que
va de detalle a detalle respecto a esta concepción meditativa de lo que es la manifestación material. Que estos diferentes aspectos de la manifestación material pueden ser vistos como una forma del Señor en la que podemos meditar como el Purusha creador y ver el universo en ese Purusha y todo lo que reconocemos de una forma fenoménica respecto a todo lo que nos rodea. Podemos concebir todo esto respecto al ser del Señor Supremo. Esto es muy provechoso para el yogi. The configuration of his limbs. Entonces, la configuración de estas ramas es descrito en el Bhagavata. Vatala constituye las plantas de sus pies. Entonces, estas descripciones son expuestas para el beneficio de los principiantes en el camino del servicio con una mente firme. En otras palabras, esto no es una forma factual del Purusha. Form of the Lord. Jiva continues. Jiva Goswami continúa. De forma alternativa, ha entendido que él creó el mundo y expandió sus ramas de una forma expresada en el Shruti, ¿sí? Comenzando con la luna que fue nacida desde la mente del Purusha, hasta que la tierra apareció desde sus pies en las direcciones de sus orejas y de esta forma en los diferentes planetas también se hizo el ser. Todo esto atraviesa, soslaya la literatura védica, de lo que nosotros concebimos como el Shruti, el Rigveda lo expone, y el Purusha es la fuente de esto. Es importante que entendamos esta concepción y lo pongamos en cierta perspectiva para comprender lo que Jiva Goswami nos está presentando. Hay muchos trascendentalistas que nos inspiran a las diferentes metas espirituales, pero en el principio del Mangala Charana es muy claro para aquellos que están buscando profundizar en su vida espiritual y toda la concepción de Krishna en sí mismo. Vamos a continuar viendo en dónde se ve todo esto en relación con las escrituras. Y bueno, en la mitad de su segunda Anucheda, él cita 2 secciones del Mahabharata muy importantes que también hablan de formas para aproximarse a la comprensión de la manifestación de Dios y estos avatares del Purusha. Entonces, y pues de la característica del Paramatma. Entonces, Jiva Goswami afirma en este Anucheda. Tomé esta sección para que pudiéramos saber lo que él concluye de esta parte.
Entonces, de esta forma, después de describir la majestad de Sankarsana, Sri Vedavyas habló también de la de majestad Aniruddha y en sus versos comienza con Aniruddha. En su último verso, la palabra Lokeshu, en los mundos, significa cada Brahmanda o universo. La apelación de Mahan Atma, la suprema personalidad, significa Paramatma. Entonces, Vyak Tatuam, siguiendo con este hilo de ideas, significa tener, haberse vuelto manifiesto. Prakatya, desde Pradyumna. Entonces, se debe añadir a esto un sentido completo, que es las manifestaciones del Paramatman y su terminología como el Chaturvyuha, para comprender todas las manifestaciones de la divinidad. Entonces, vamos a continuar con esto. Sutta, de todas maneras, intentó hablar de la no diferenciación esencial entre Pradyumna y Aniruddha. Él no mencionó que Pradyumnas de forma separada, ¿sí? Que si fue en el caso de Vishnu, tiene 3 formas. De esta forma, la escritura, la descripción es evidente en el capítulo 6 del segundo canto, en el Sridhar Swami, por el comentario de Sridhar Swami en el verso del Srimad Bhagavatam 2 del capítulo 6, la causa esencial es Shaesha Adyaha Purushaha. Él es el Purusha original, ¿sí? Lo que significa que es el Bhagavan original quien aparece como Purusha y hace disponibles todas estas funciones en la creación. Entonces es importante que comprendamos que cuando veamos esto estas referencias en las escrituras de Pradyumna, Aniruddha y Vasudeva, comprendemos que esta manifestación de Karna, Garbo y Kshirodaksha Vishnu podamos verlas y utilizarlas de alguna forma. Entonces, en la segunda Anucheda concluye así: de forma similar al comentario de Sridhar Srivas Goswami, cita, la palabra Parashya significa el supremo, Bhumnaha. Purusha significa el interpelador del Prakriti, quien tiene una forma de la materia cósmica, Lila Vigraha, y es descrita en los mantras védicos como As-Sahasrashirsha Purushaha. Él aquí está como una descendencia avatárica, Adyo Vataraha. De esta misma forma, se debe hacer un examen a los versos del 12 al 17 en el capítulo 20 del tercer canto del comentario de Sridhar Swami. De esta forma, se expone que la forma de Dios en sí misma no es interpretada como el Virat, ¿sí? Es entonces interpretada como Bhagavan en la forma de Vasudeva, distinto de su Purusha. Vamos a intentar comprender de esto de manera que comprendamos todo el conocimiento que está siendo expuesto aquí. Hablando de la naturaleza del Bhagavat Purusha o del Bharat manifestación, la manifestación Bharat. En una piscina meditativa y comprender que podemos entender en adición a esto, cuando
comprendemos y nos imbuimos en estos conceptos, podemos ver que todo está viniendo de Dios, del Señor Supremo. Y sus distintas energías proveen todo lo que es la manifestación material, la existencia material. Y podemos ver que toda la manifestación material y su materia está directamente relacionada en lo que nosotros debemos meditar. Y puesto en contexto, pues está relacionado con la divinidad. Es un buen lugar para comenzar. Pero tenemos que también entender que la concepción más elevada, estas manifestaciones de la divinidad están viniendo de Narayan en Vaikunta, extraído por él. Esta manifestación que nace de su ombligo tiene toda la potencialidad para la manifestación material, su creación. Los 16 principios evolutivos. Entonces, tiene estas potencialidades, ¿quién? La Jiva, de forma separada, explorando sus potencialidades en relación con esas manifestaciones materiales. Sí, todo esto está viniendo de la manifestación individual del Ser Supremo en 3 diferentes aspectos. Y vamos a profundizar en estos 3 aspectos mientras vamos avanzando específicamente en el comentario de este anunciado. Entonces, manteniendo todo esto en este lugar puede parecer un poco, bueno, ¿qué necesidad hay de esto, no? Puedo leer el Bhagavad Gita, acepto lo que Krishna dice. Y estoy contento con eso, está bien. Pero entendemos que hay trascendentalistas que están contentos con entender solo esto, pero cuando nuestros acharyas, cuando alguien nos explica la importancia de lo que se expone por Jiva Goswami, cuando ellos toman estos libros de otro Goswami y lo ponen en una forma en que nosotros lo podamos estudiar, debe haber alguna utilidad para nosotros, para imbuirnos en este estudio. Los Goswamis son la arquitectura fundacional de nuestra sampradaya y nos dan la perspectiva respecto a este Brahman primario, que es adorado por Sri Chaitanya Mahaprabhu en el Srimad Bhagavatam. Just to simply say solamente para decir que este conocimiento detallado es realmente no es así de importante dependiendo de nuestro interés. Podemos tener una visión muy superficial. Sabemos lo que dice Krishna en el Bhagavad Gita, pero también tenemos que continuar en nuestro camino de Raga Nuga Bhakti. Si nos llamamos Rupanugas, pues
Vamos a hacerlo con Rupa Goswami, ¿sí? De la forma en que Rupa Goswami persiguió la espiritualidad. Entonces, tanto como nosotros podamos profundizar, así mismo va a ser de provechoso. Entonces, para comprender estas tres manifestaciones de Krishna y su característica de Paramatma, sabemos que crearon el universo en orden para facilitarnos nuestra vida espiritual, seguir una corriente espiritual específica. Es realmente asombroso que tengamos esta oportunidad. Entonces, algunas cosas que se resaltan del comentario. En este Anucheda, Sri Jiva Goswami continúa a expresar el proceso de evolución, como se describió por Sutta Goswami. Este tenía dos intenciones. La primera, delinear las tres manifestaciones de Purusha como Paramatma o Paramatma como distinto de Bhagavan, y la segunda, que para mostrar que el Virat Purusha no es revelado no es la forma real del Purusha, pero hay un universo imaginario que sí lo hace así. Entonces, la evolución cósmica nos resalta aquí, está en diferentes lugares del Bhagavad Purana, ¿sí? De esta misma forma en las escrituras. A veces estas descripciones pueden parecer contradictorias entre ellas. La razón de esto es que hay cosas que se deben medir en detalle y con precisión. Hay 4 expansiones, Chaturvyuha, de Bhagavan en el mundo espiritual, llamado Vasudeva, ¿sí? Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha. Vasudeva es la forma original, y de allí proceden los 3 del mismo, ¿sí? En el Krishna Lila, Krishna es Vasudeva, su hermano Balarama es Sankarsana, y su hijo es Pradyumna, y Aniruddha es su nieto. En el Rama Lila, estos 4 vyuhas son los 4 hermanos de Rama, Lakshana, Bharata, Satrughna, respectivamente. Pero no es necesario que cada avatar sean manifestados en los vyuhas. Entonces, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dice que la primera forma, Mahavishnu, es el alma intrínseca del Prakriti. La segunda forma es el Garbhodakshayi, ¿sí? Que es el alma innata de todas las jivas del colectivo en cada uno de los universos. La tercera forma, Shridakshayi, es el alma de cada una de las jivas, ¿sí? Estos actuando los 3, cada una con sus almas innatas y sus expansiones, son provenientes de Sankarsana, Pradyumna y Aniruddha. Entonces, la primera creación, Sarga, es afectada por Mahavishnu, que es el Paramatma del Metacosmos, ¿sí? O toda la naturaleza material agregada, el Prakriti. Él se expande a sí mismo como el Garbhodakshayi Vishnu, el Paramatma para el macrocosmos o el Brahmanda individual. Y la tercera expansión es Kshirodakshayi Vishnu, el Paramatma para el microcosmos o la jiva individual. Ahora, sí,
recordamos, Jiva Goswami nos dirigió hacia la perspectiva de Sridhar Swami y su comentario y de los versos del verso 3 de capítulo 20. Y esta teoría tiene que ser revisada. Entonces tengo aquí, vamos a encontrar aquí un poquito de lo que se ha expuesto ya como un resumen de lo que Sridhar Swami ya ha dicho, de forma que podamos ver la importancia de lo que Jiva Goswami quiere que estudiemos. Así está, así se resume la discusión. Durante el periodo de la disolución, los universos materiales como un todo se desataron de lo inmanifiesto, del Prakriti, de forma de las tres gunas, manteniéndose desde una condición neutra. Después, el Mahavishnu, quien es el regulador del Prakriti, impela al equilibrio de estas tres gunas en concordancia con lo que el karma agregado de las jivas de un ciclo previo. De esta forma podemos comprender una manifestación, la manifestación siguiente en este ciclo, como ya lo estamos viendo aquí, dependiendo de esas impresiones previas de las jivas. Y esa reacción y el deseo, parte de las jivas, puede ser expuesta en la manifestación material. Y la interacción de el fenómeno del yo tiene que ser consciente de estas tres divisiones, sattva, rajas y tamas. Cuando convienen en sinergia, está llamado como mahat. Entonces, ya cuando hay el pradhan y hay una actividad, ¿sí? Una interacción cósmica, hay una sustancialidad allí, manifest that latent karma that's been lying dormant. allí ya hay un karma que necesita ser neutralizado por la energía de la primera creación, manifestación. La luminosidad del pradhan deviene dinamismo. Y en el tiempo de la creación, Ankar, el I fenomenológico y tener conciencia de ella con sus tres divisiones, sattva, rajas y tamas, deviene manifiesto desde el Mahat. ¿Cómo es que se manifiesta? Desde Ahankar, Pradhan, Vatsal, cuando tenemos sattva predominado en nuestra mente, se presiden los devas de nuestros sentidos. Desde Ahankara predominando rajas, vienen 10 sentidos. Y de Ahankar predominando en rajas, en tamas, vienen 5 tanmatras, ¿sí? Que son los elementos esenciales y sutiles que vienen más allá de los 5 Mahabhutas. Los cuales son los mega elementos. Entonces hay ciertos sentidos más sutiles, más allá de algo que oler o en sí de todos los elementos más burdos.
after by the intention of Mahavishnu. Allí se ve la intención de Mahavishnu, ¿sí? Estos elementos combinados juntos forman un huevo dorado. Este huevo universal yace en el océano causal por cientos de años. Después de esto, Vishnu entra en el huevo para traerlo a la vida. Entonces, un loto surge de su ombligo y este brillo son los cientos de soles que traen a la vida todas las jivas, todas las vidas. Brahma entonces aparece en lo más elevado, en la parte más alta de este loto, ¿sí? Garbhodaksha y Vishnu entra en el corazón de Brahma y lo inspira para envolverse en este universo acorde al sistema del ciclo previo. Inspires him to evolve the universe according to the system laid down in the previous cycle. So the previous creation cycle. Entonces, el ciclo de creación previo es repetido por Brahma, quien es el creador secundario. La creación primaria, viniendo de Karnadaksha y Vishnu, como Sarga, y la secundaria como Visarga, Sarga y Visarga, primero y segundo. Y eso permanece activo por Brahma y todas las jivas viniendo a Brahma como Garbhodaksha Vishnu hacia la manifestación material. Entonces, en considerando la longitud del próximo Anucheda, probablemente será mejor que dejemos aquí la discusión y continuamos con las preguntas. ¿Y algunas preguntas esta vez? And if not, Ok, si no, les agradezco muchísimo por su amable asociación y estoy feliz de haber hablado con ustedes nuevamente. Nos vemos la próxima semana. Van a el Pataruyas Chakri, Pasindo Beva Chapatito Yamipava Nivyo Vaishnavivyo Namo. Hare Krishna.